Mamita, papito, mamita, papito, papito. Humah sartaq hiukewi papito nakah ukhata hanwa liktati kunaraki sartasti Mamita, mamita, papito. Kullakita sartasinimaya Kullakita sartasinimaya Pampa istita Naya hansum kolsmati Pampa istita Nyajatau papitumpi mamitampi Pampa istita Kullakita, 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 Kullakita. Kuner cabeza candu tapara alpina para objeto utana casa uerrana casa kala hanu rakani uywa kama nanaka kiskaki han tumpirini hirpirina ka chakata han yanaptasiri Hila. ¡Alto! Hila. ¡Ajá! ¡Duro! Hila. ¡Seguidio! ¡Duro! ¡Jálalo, jálalo! Hila. Base. A ver, repetes. El enemigo es el paraguayo, o también llamado pilas, porque andan sin zapato. Matapilas les dicen. Su uniforme es de este color. El paraguayo es el enemigo.
pilas de mierda, los... Avanza, Colado. Vente. Mierda, otra vez. Mani. Carajo, el fusil. Hacia arriba y hacia adelante. ¿Cuántas veces? ¿Qué has hecho? Mam, tiro me chawai escopetata. José, vos te has hecho. Tú estás disparando para hacerte dar de baja, ¿no? Capitana. Los dos, vengan acá rápido. Dejen sus fusiles. Señor de mierda, y nos falta gente. Nos falta soldados y esto me viene a pasar. Llévelo. Esa mañudería se paga con el fusilamiento. Así será un escarmiento para los demás. Capitana, Haniji Guay Estata, Capitana. Capitana, Haniji Guay Munti, Haniji Guay Estata. Lorenzo, Yanaptitaya, Kuma Marca Hanakiritawa, Yanaptitay Lorenzo. ¡Patrulla! ¡Aló, bro! ¡Ay! ¡Apunte! ¿Estamos listos? ¡Fuego! Ha llegado un Llaquipacha, el momento de Llaquipacha. Entonces, las mujeres van buscando bioindicadores naturales. Prácticamente en un 12 de junio, un bioindicador natural que iba a empezar la guerra dentro de una cosmovisión andina era que la iglesia de San Francisco, todo el frontis de la iglesia de San Francisco se ha llenado de lo que vendría a ser las mariposas nocturnas, los taparacos, ¿verdad? Al principio de fundación de la República podemos distinguir dos tipos de ideología, ¿no? Una ideología conservadora de la clase política dominante que era extremadamente racista. Es decir, los indios eran parte de la República que se fundó, pero en su situación de contribuyentes, pagadores de impuestos que servían para sustentar la República creada. Cuando se crea la República, prácticamente la situación del indio no cambia. Sí, como prácticamente desde los años de 1776, cuando se ha creado la audiencia de Charcas, sigue como un ornamento, como un adorno, como un objeto más de la hacienda. Y por parte de los indígenas, ellos veían en esta contribución que hacían a la República su pertenencia a ella, ¿no? Esto empieza a quebrarse a partir de mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a dar las leyes agrarias de la exvinculación y de las posteriores revisitas que constituyen la expropiación de las tierras a las comunidades y a los indígenas. 1932 prácticamente estaba en su auge la oligarquía del estaño. El estaño es aquella que solo manejaban un grupo muy minúsculo de lo que vendría a ser esa oligarquía. ¿Y qué importancia tenía el indio en ese entonces? El indio prácticamente no tenía, como se dice, ni voz ni voto. Entonces, prácticamente el indio lo que hace es separarse de un estado
llamado Bolivia, de una república llamada Bolivia. Se llega a la guerra del Chaco con una ruptura por parte del Estado y de los indígenas, ¿no? Entonces ellos no se sentían parte del Estado y de pronto se veían en la obligación de asistir a una guerra que no entendían, ¿no? Entonces uno puede ver en los documentos de la época que ellos se rehusaban a asistir a la guerra y por lo tanto el reclutamiento era totalmente violento. El indio no quería participar de esto, ¿no? Como dijimos, no tenían noción de lo que se está haciendo la llamada República de Bolivia. Entonces, es en este momento que los indígenas indican que ha llegado un Llaquipacha. Por otro lado, algunas autoridades rurales del campo, del área occidental principalmente del país, hacía que determinados jóvenes sean reclutados de forma violenta para ir a la guerra y después quitarles sus tierras mientras ellos estaban en la guerra. Omiso porque faltaba gente para las tropas. Entonces se los agarraba a jóvenes de 12, 13, ancianos de 70, 80 años. Salían en omiso. En la primera fase de la guerra solamente participa la clase media, clase acomodada, pero no vemos indígenas en esa fase. Es más, hay revueltas en Achacachi, en poblaciones cerca al lago, donde inclusive Salamanca ordena el ametrallamiento a estas poblaciones porque le estaban haciendo una revuelta. O sea, el gobierno tenía una guerra con el Paraguay y al mismo tiempo había una guerra interna por descontentos indígenas. Incluso había algunos engaños de integrarlo a esta guerra al indio, que si va, pues va a ser libre, que si va a tener su terreno, que si va a tener su predio, que si va a recuperar su ayllo. No, pero no ha sucedido así. Lo que pasa aquí es que sale la pregunta, ahora, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Lizardo Pérez decía en sus memorias, vienen a mí las madres suplicándome porque los pobres indios son llevados, arrancados del seno de sus familias, de las propiedades de los asentados, son llevados de las tierras de comunidad, son llevados, secuestrados, sin que siquiera se puedan despedir de sus familias. En sí era una etapa de no justicia para el indio, porque este año prácticamente se empieza a desestructurarlos a ellos. Entonces lo que hace es que el indio empieza a ser, como vulgarmente se dice, carne de cañón en el Paraguay. ¿Por qué las Fuerzas Armadas se prepararon más para reprimir a los indígenas en el interior de nuestras fronteras y no se prepararon para una guerra cuando era su principal función constitucional? Es este momento en que se fuerza el indio con un número totalmente grande en lo que vendría a ser la contienda bélica del Chaco. Ese es en este tiempo donde las mujeres indígenas van y salen a las apachetas a pedir que vuelvan lo que vendría a ser los ajayos de los que han ido a esa contienda. La mayor cantidad de soldados era gente indígena, pues, la mayor cantidad. Mi padre, que fue a la guerra del Chaco, él estaba al mando de una Vicker, era tirador de pieza pesada, y tenía al lado dos auxiliares o dos ayudantes. Un sirviente amunicionador que alimentaba a la Vicker, a la pieza pesada, que era el amunicionador, era un indígena cochabambino que solamente hablaba el quechua. Porque el sistema militar obligatorio era el único mecanismo que tenían los indígenas para ser parte del Estado, para ser pseudo ciudadanos, ¿no? Entonces, los indígenas en esta doble característica que tenían que por un lado de reivindicar su identidad indígena y por otro ser parte del Estado, veían en el servicio militar obligatorio la única puerta abierta del Estado para ser parte de él. Ya a mediados del año 34 y hasta el 35, la participación indígena es otra, y que eso yo llamo ese momento de milagro nacional. Bolivia tiene muchos de esos momentos de milagro. Cuando en el año de lo que hablamos de que eran secuestrados y los indígenas no querían ir, el año 34, 35, el propio Lizardo Pérez está diciendo, no son secuestrados,
Al contrario, hoy van padres con sus hijos a los puntos de reclutamiento. Este servicio militar obligatorio tenía como principal función civilizar al indígena, ¿no? Incorporarlo al Estado a través de la alfabetización, etc. Sin embargo, existe una relación conflictiva entre Estado e indígena, porque en las mismas revistas militares se ve que si por un lado algunos militares escriben que el indígena era un factor de guerra importante por sus capacidades de poder moverse en las montañas, etcétera, otros dicen que era un factor de peligro para la estabilidad del Estado. Aquí se podría decir que el aymara, el quechua, no luchaba solamente con el hombre paraguayo, sino luchaba con la misma naturaleza, con el hambre y la falta de agua. Entonces, lo que se podría decir aquí que el número real de los indios para defender 250.000 kilómetros de lo que vendría el Chaco Boreal ha sido realmente una lucha no solamente de hombre a hombre, sino ha sido una lucha con la misma naturaleza. El impacto que tuvo la guerra del Chaco en los indígenas fue muy fuerte y esto se puede evidenciar posteriormente, ¿no? Lo que Zavaleta llama la creación de la conciencia nacional afectó directamente a los indígenas, porque aquellos que fueron a la guerra volvieron con otra conciencia, y de ahí que los principales actores de los levantamientos indígenas posguerra del Chaco fueron los colonos excombatientes, ¿no? Y en su mente indica: ¿para qué he ido a defender o qué territorio he defendido yo? Si a mí no me han tocado ni un pedazo, ¿no? Entonces, el indígena se ve algo decepcionado de lo que vendría a ser la llamada república, ¿no? Entonces, porque sale como pongo, vuelve como pongo. Sale como siervo, vuelve como siervo. Subilo, ese indio a hacer patria. ¡Vamos! ¡Mar! El guaraní no sabía por qué se estaba luchando, no sabía cuál era el por qué se estaban matando en esos campos. Muy aparte de lo que vendría a ser la parte de el oro negro, el petróleo, muy aparte de lo que vendría a ser el espacio territorial, prácticamente ellos pensaban que para ellos hay suficientemente tierra, ¿no? ¿Para qué pelear? Hay suficientemente agua, ¿para qué pelear? Y mucho peor si son hermanos. Era un territorio en litigio, no tenía en realidad dueños legítimos, y que tanto previo a la guerra del Chaco, tanto Bolivia mostraba los títulos que tenía y tanto el Paraguay. El Chaco que Bolivia consideraba suyo y también el Paraguay lo consideraba suyo. Entonces, conforme el ejército boliviano va asentando soberanía sobre este lugar, lo mismo va haciendo el Paraguay. Porque el Paraguay tenía una expectativa muy grande, al igual que Bolivia, desmesurada, diríase. ¿Por qué hablamos de una expectativa desmesurada? Porque creían que por el noroeste su frontera era el río Parapetí, que queda muy dentro actualmente del territorio boliviano y que había sido explorado, habitado, ocupado primero por la Real Audiencia de Charcas, por las intendencias, gobernaciones que formaban parte de la Real Audiencia, y después por Bolivia. Bolivia decía que tenía títulos que venían incluso de la época de la colonia con el tipo Possidetis Juris, el cual parte del territorio que estaba en disputa hubiera sido legalmente, legítimamente parte de Bolivia. Paraguay también tenía sus títulos. Es decir, los paraguayos creían realmente que en la convergencia del Parapetí y del Otuquis también se cerraba su frontera por el norte. ¿Y dónde es esa confluencia? En San José de Chiquitos. Dicho sea de paso, la Real Audiencia de Charcas, de donde Bolivia extrae la legitimidad de sus títulos, tampoco
tenía presencia en la confluencia del río Pilcomayo y el Paraguay. Entonces, las expectativas de ambos países eran demasiado grandes al momento de iniciarse el conflicto. La guerra del Chaco es producto de una larguísima acumulación de circunstancias que dura por lo menos 50 años, comenzando con la derrota boliviana y la pérdida del litoral en 1879. A partir de ese momento, cuando Bolivia pierde su acceso hacia el Pacífico, empieza a pensar cómo vamos a sacar nuestra producción de cualquier cosa. Y empieza a enfocar su vista, el Estado boliviano, la nación boliviana, hacia el oriente. Entonces, el salir al océano, sea por el Pacífico o en este caso por el Atlántico, era una necesidad. Por lo tanto, Bolivia quería llegar, tenía que llegar, se plantó como objetivo nacional llegar a las márgenes del río Paraguay para de esa forma ser un tributario más con Brasil, con Paraguay, con Argentina y de esa forma llegar hacia el Atlántico. Y entonces el Estado boliviano, la nación boliviana, envía, digamos, empieza a proyectar todo el poder del Estado hacia ese lado. Eso significa que había que ocupar un territorio que no había estado ocupado hasta ese entonces, y sobre todo estamos hablando del Chaco boreal, ¿no? ¿Dónde llegaba la soberanía paraguaya, o hasta dónde llegaba la soberanía paraguaya? Como máximo, podemos decir que la ocupación real paraguaya se da por el norte, en la ribera del río Paraguay hasta Fuerte Borbón, donde habían consolidado una presencia durante el periodo republicano muy fuerte. Habían consolidado una presencia al sur del Río Verde. Pero por el otro lado, Bolivia había comenzado a ejercitar presencia, sobre todo militar, en la ribera del río Pilcomayo. ¿Cómo? Fundando fortines. Y había fundado fortines prácticamente hasta el Río Verde. Hasta entonces, en estos 50 años, va a haber al menos 3 tratados internacionales importantes entre Bolivia y Paraguay tratando de establecer la frontera, ¿no? De ahí que en los mapas que conducen a la guerra podemos ver que el Chaco está como muy lleno de líneas rectas, ¿no? Como era un territorio desconocido y que no tenía además límites geográficos naturales, simplemente se trazaban reglas, o sea, líneas rectas. Se agarraba una regla y se hacía un ángulo recto, o se hacía una diagonal. Y estos acuerdos que se lograban entre presidentes o entre negociadores directos nunca fueron ratificados por los respectivos congresos. Mientras Paraguay está ejercitando un avance sobre la ribera del río Paraguay, que inclusive antes de la guerra llega hasta el triángulo Mance-Espet, actualmente nuestra salida a la hidrovía Paraguay-Paraná, Bolivia también está ejercitando un gancho de derecha bajando por la ribera del río Pilcomayo. El problema de Bolivia y también el de Paraguay, tal vez más dramáticamente el del Paraguay, fue que no había población. Tener poca población, tanto para nosotros bolivianos y para los paraguayos, hizo que no se conociera de estos lugares y que no hubiera presencia, no se sentara presencia nacional, no soberanía, sino presencia nacional. Muy temprano se comprobó que el Pilcomayo no se podía realizar por el río Pilcomayo una navegación expedita. Entonces el río Paraguay quedaba prácticamente como la última y única opción que tenía Bolivia para conectarse. Pero el Paraguay tenía sus propios problemas. Después de la guerra de la Triple Alianza, que se da en la década del 60 del siglo XIX, el Paraguay queda reducido en tamaño. Cede territorio a la Argentina, cede territorio al Brasil y se queda confinado dentro de un área muy pequeña, un área geográfica muy pequeña. ¿Cuál era el problema que enfrentaba el Paraguay para poder subsistir? Espacio vital. El Paraguay necesitaba el territorio del Chaco, que ya era el único lugar hacia donde podía expandir su zona de influencia para poder desarrollarse correctamente como Estado independiente. Los países tienen intereses genuinos, pues Bolivia tiene intereses genuinos, Paraguay tiene intereses genuinos sobre este territorio. Probablemente la guerra del Chaco es cerrar un ciclo en lo que se refiere a establecer las fronteras, las líneas fronterizas, que no están claras
Ni siquiera en el momento en el que nuestros países se hacen independientes, los países hispanoamericanos en Sudamérica se hacen independientes. La guerra ya está prácticamente cocinada. ¿En qué sentido? Que el contrato de armamento Vickers-Armstrong, Bolivia lo termina de completar el armamento, ya llega al territorio boliviano el año de 1927 al 28. Estamos hablando de 5 años antes de Boquerón, antes del inicio de la guerra. Y Paraguay tenía el contrato el año 26. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos países ya tenían el armamento listo de última generación con pruebas balísticas, ya comprado en Londres y también en la fábrica Checoslovaca-Breno, la artillería y todo eso. Entonces, estamos hablando, podemos ver ahora con los documentos, por ejemplo, la compra de armamento de los dos países, que iba a existir definitivamente un conflicto armado. Sí, estamos hablando de 5 años antes de la guerra, que los dos países ya tenían comprado su armamento. Inclusive hay datos muy curiosos y anecdóticos que se habla de los agentes tanto bolivianos y paraguayos encontrándose en las fábricas, en los pasillos de las fábricas en Checoslovaquia de los famosos Mauser, por ejemplo, o en Inglaterra en la fábrica de la firma Vickers, están encontrándose los agentes comprando el armamento años antes de la guerra del Chaco. Gracias, jefe. Ya, vamos, doctor. Nombre y edad, hijo. Manuel Monje Gutiérrez, tengo 19 años. ¿Tú crees que me has visto con la cara de estúpido? Tengo 19 años. Vaya a terminar de amamantarse. Siguiente. Mi capitán. Siguiente. Repto. Nombre y edad. José Calle Isaya. ¿Edad? 19 años. Adentro. Nombre y edad. Osberto Choque, 20 años. ¿Estás seguro que quieres ir a la guerra? No creo que lo soportes. Voy a soportar. Quiero ir. Mi capitán, el coronel Medina lo quiere ver. ¿Dónde? En su oficina. ¡Vamos! Se debe tomar los fortines paraguayos, Corrales y Toledo, antes de las 48 horas. La cuarta división solamente cuenta con 1.200 hombres, que recién están recibiendo su instrucción militar. Avanzaremos por el río Paraguay, avanzaremos a Bahía Negra y a Fuerte Olimpo. Es una orden, señores, y se debe cumplir. Prefiero irme antes que obedecer esa orden. ¿Qué hará con su cargo, general? Me iré a la línea de fuego. Su renuncia queda aceptada, general. General Quintanilla, hágase cargo de su puesto y tome las órdenes, ejecútelas, y si hay méritos serán suyas, y si hay responsabilidades serán mías. ¡Atención! ¡Alinear! ¡Pistol! ¡Frank! Así que reclutas nuevos. Recuerden, soldado boliviano, aguerrido. Soldado boliviano, valiente. Soldado, y de apoyo firme. Para disparar, alinee la guía con la mina. Despide y dispare.
quiero saber por qué no han cumplido mis órdenes. Señor, con franqueza, los últimos destinos de comandantes han lastimado al ejército en su dignidad. ¿Es posible que haya una insubordinación frente al enemigo? Tengo la mejor intención de arreglar esto, pero veo que es imposible tratar con usted. Esta es una perfecta insubordinación. Creo que soy el general en jefe de ejército en campaña y exijo respeto. Yo soy el capitán general. Como tal, exijo el mismo respeto. Como general en jefe, exijo mayor consideración. ¡Insolente! ¡No lo soy! Yo le voy a enseñar a respetar a mi padre. Un poco de calma, por favor, por Dios. ¿Qué va a pasar? Señores, se trata de la patria. Por favor, por la patria. Cálmense, por favor. Recién llegadito, y al botillo de fuego. Yo no te maté. Te mató la guerra. Yo no te maté. Te mató la guerra. Salamanca tenía muy mala relación con la mayor parte de la cúpula militar y expresaba un permanente desprecio hacia los militares. Salamanca era el hombre símbolo, el hombre de ese periodo republicano, el republicano genuino que se llamó, un hombre que además entró con el 100% de apoyo nacional para ser presidente, pero era un hombre viejo y un hombre enfermo. Advierte permanentemente acerca
del peligro que representa el Paraguay y su creciente presencia en el Chaco boreal. Salamanca comienza a elevar el tono de su discurso, hasta convertirse en un discurso que es francamente belicista, diciéndole a las bolivianas y a los bolivianos de que existe este problema y la única forma de solucionar este problema es mediante un conflicto bélico. Es cierto que Salamanca era una persona completamente arrogante y que trataba con absoluto desprecio intelectual a prácticamente cualquiera, menos a Franz Tamayo, aparentemente, que era su amigo y que consideraba un igual. Pero todos los demás seres humanos, sobre todo los bolivianos, estaban por debajo de Salamanca y por lo tanto los trataba con especial desprecio a los militares, ¿no? Y decía, se refería a lo militar como la semiciencia de los militares. Y tiene una visión un poco dura, vuelvo a decir, era un hegeliano, ¿no? O sea, buscaba expiar las culpas del pueblo boliviano en una guerra. Tiene una visión muy, muy particular de don Daniel Salamanca. Así como veía con desprecio a tantísimos bolivianos, también veía con sumo desprecio al Paraguay. Lo veía como un país inferior, era un país geográficamente más pequeño, demográficamente más pequeño, con una economía mucho más pequeña, y decía, lo que vamos a hacer es sacarlos a chicotazos a los paraguayos del Chaco y vamos a desfilar en Asunción en 3 meses. Esa era su visión. Pero el hecho notable para toda su carrera política, desde mi punto de vista, es que se labra una reputación y una imagen sobre este discurso en contra del Paraguay, representándolo como un peligro, pero en el momento en el que las riendas del país se encuentran en sus manos, no es consecuente con ese discurso que ha venido armando durante tanto tiempo. El hijo de Salamanca fue a la guerra y murió. Y el telegrama que el mando militar le manda al presidente por esa mala relación que había, decía de manera textual que su hijo había muerto en la guerra por haber cometido una imprudencia. Para entender, claro, estaba en la trinchera, sacó la cabeza, un tiro del enemigo paraguayo y murió, o un disparo, perdón. Ese fue el parte que el mando elevó. De por medio, entendamos bien que había una mala relación, entonces el parte tenía que ir seguramente tal cual ocurrió. Y Salamanca, dolido, dijo, qué pena, en la guerra todos mueren como héroes, excepto el hijo del presidente Salamanca. Ese permanente desprecio le lleva a decir cosas como que todo les había dado a los militares excepto sesos. Entonces era permanente agresión de parte de Salamanca hacia los líderes militares. Y esa permanente agresión se da de muchas maneras, pero sobre todo, y esto hay que enfocarlo bien, sobre todo mediante la intervención que hace Salamanca en maniobras militares o en decisiones que tienen que ver con el aspecto militar. Él miraba las operaciones en los mapas y decía, pues nada, lo que hay que hacer es simplemente ir del punto A al punto B. Para él era una cosa de lo más simple, pero obviamente él ignoraba todo acerca del terreno del Chaco, acerca de las condiciones climatológicas del Chaco, que son absolutamente hostiles para la penetración humana. Y esto lo sabían los militares. El aspecto militar no es algo que deba tomarse a la ligera. Se estudia muchos años para poder aprender el arte y la ciencia militar. Hay profesionales que se dedican al arte y la ciencia militar y hay que dejarles ejercer la profesión, especialmente cuando el país se encuentra ante una grave crisis, en este caso una crisis internacional. Esa mala relación entre el poder político al mando de Salamanca y el poder militar en los últimos años al mando de Peñaranda generó de alguna manera también muchos fracasos en ciertas situaciones bélicas. No se llevó bien con el alto mando ni el cuerpo militar desde un principio. Y cuando llega Hans Kunt, al único que le permitía y le hacía caso era Kunt, al alemán. Al extremo de que el presidente Salamanca no confiaba en los mandos militares y de ahí que trajo a un extranjero, a un alemán, a Hans Kunt, quien sabemos muy bien no tuvo una conducción, digamos, exitosa en la guerra.
que los mandos también le jugaron sucio, evidentemente. Uno puede ver la documentación después y analiza lo que hizo Germán Toro y los informes falsos de David Toro. Entonces uno dice, uy, entonces realmente a Hans Kuhn se le ha echado la culpa, el San Benito, de algunos errores que en realidad no cometió, pero que los informes para deslindar de responsabilidades, Toro, por ejemplo, las falseó. Y ahí tenemos un antecedente que es muy importante y que no se lo ha tomado en cuenta suficientemente en nuestra historia, que es la Revolución Constitucionalista de 1930, junio de 1930, donde una parte del ejército, la mitad del ejército, se rebela contra el intento de prórroga del presidente Hernando Siles, y la junta militar que va a derrocar a Siles y Kunt va a provocar una profunda división en el ejército. Aquellos militares que están en la junta militar, que son el general Carlos Blanco Galindo, Bilbao Rioja, Bernardino Bilbao Rioja, está José Leonardo Lanza, está González Quint, está Osorio. Todos estos van a caer en el bando de los que quisieran haber conducido la guerra, pero van a haber sido impedidos de conducir la guerra por los que estaban en el otro bando, que están liderados por David Toro. David Toro va a ser el que va a impedir la unidad del ejército boliviano y el que algunos de estos líderes militares que hubieran sido competentes, como por ejemplo José Leonardo Lanza, asumieran posiciones de liderazgo, o Bernardino Bilbao Rioja, que asumieran posiciones de mayor liderazgo en el ejército. Y en una guerra, lo primero que tendría que darse, la primera fusión, el primer acercamiento, la primera amalgama, la primera simbiosis de relacionamiento fuerte, tiene que ser, pues sin lugar a dudas, entre el poder político y entre el poder militar. En otras palabras, entre el presidente de la República y quien está al mando de las operaciones militares. Si la relación es mala, como ocurrió en la guerra del Chaco, los resultados también van a ser consiguientemente malos. Entre que Salamanca daba unas órdenes que eran inviables y el comando militar, que tenía una profunda animadversión y profunda antipatía hacia Salamanca, se crea un impasse que va a terminar explotando en noviembre de 1934 con el famoso Corralito de Villamontes, donde los militares van a derrocar en plena guerra a Daniel Salamanca. Tuvimos mala suerte, un momento histórico que de alguna manera ocasionó la pérdida de muchísimas, de miles de vidas humanas en esa relación deteriorada entre el poder político y el poder militar. A excepción del Paraguay, que el presidente Ayala en su momento, por ejemplo, le dio la confianza absoluta al general José Félix Estigarribia, y el general Félix Estigarribia, desde el grado de teniente coronel hasta el grado de general y posteriormente mariscal, condujo la guerra en el marco de la confianza. Si comparamos por analogías, en Bolivia mala relación política-militar, en el Paraguay excelente relación política-militar, y en el Paraguay más la ayuda de la Argentina, que por debajo proporcionaba inteligencia estratégica, armamento personal. Fueron factores también que de alguna manera gravitaron en los resultados de la guerra. Se debe tomar los fortines paraguayos Corrales y Toledo antes de las 48 horas. Lo que se puede apreciar en la guerra del Chaco es la colisión de dos escuelas militares ya bien formadas y establecidas. Una escuela boliviana que se basaba en una premisa fundamental, y es la guerra de posiciones. Tú establecías una línea desde la cual avanzabas si querías atacar, o en donde te defendías si te estaban atacando. En el Paraguay, sin embargo, los oficiales ya estaban desarrollando esas nuevas ideas que se estaban presentando en Europa. La nueva idea de la guerra de movimientos fue la que adoptó el Estado paraguayo y el ejército paraguayo para afrontar
el conflicto en el Chaco? Bolivia de alguna manera recupera el aliento, enfrenta y adopta nuevas tácticas, nuevas estrategias, como lo hizo el Paraguay. Un ejemplo clarito: el Paraguay recurría al cerco, nosotros a los ataques frontales. Posteriormente recurrimos al cerco, como en Cañada Strong. No decreta, a pesar de que estábamos en situación de guerra, no decreta una movilización general, sino que moviliza tal año. Entonces los que les tocaba el escalafón de ese año van a la guerra, ¿no? Entonces siempre Bolivia estaba mandando pequeños contingentes a la guerra, mientras que el Paraguay asume esa posición desde el primer día de la guerra, decreta la movilización general. Los hombres desde los 16 hasta los 60 años están movilizados y se movilizan masivamente hacia el Chaco. En su momento Bolivia no convocó y no concentró la cantidad de tropas necesarias como para iniciar el conflicto. Se realizó una movilización lenta por cuentagotas y llegado el momento tuvimos, y hasta el día de hoy, si revisamos la historia, tuvimos nomás que enfrentarnos a una desproporción de fuerzas. Perdíamos tanto tiempo, casi entre 25 y 30 días, desde, un ejemplo clarito, desde la estación acá en La Paz hasta Boquerón. En cambio el Paraguay, desde sus puertos en Asunción hasta Puerto Casado tardaba 2 días, y de Puerto Casado hasta Boquerón otros 2 días. En 4 días prácticamente estaba con sus tropas en eficiencia. Boquerón tiene muchas definiciones. Si hablamos desde lo militar, táctico, con una terminología militar, haciendo un análisis militar propiamente de lo que fue, no la defensa, sino, para hablar con propiedad, la gran batalla de Boquerón, es una defensa sin idea de repliegue. Desde junio del 32 hasta diciembre del 32 tenemos aquella gloriosa derrota que es Boquerón, que no deja de ser derrota, ¿no? Es muy épica, es muy importante, pero no deja de ser una derrota que causa una desmoralización masiva en el ejército boliviano. Una vez que cae Boquerón, y esto por culpa de factores políticos, sobre todo porque no se refuerza a tiempo cuando pudo habérselo hecho. Ahora, defensa en el sentido propiamente de Boquerón, del fortín Boquerón, porque Boquerón dura muchos días, muchas semanas en realidad. Boquerón tiene encuentros a la bayoneta, tiene defensas, tiene utilización de caballería, artillería, tiene muchas acciones Boquerón. Entonces, por lo tanto, para hablar con propiedad, Boquerón es definitivamente una batalla. Aunque no es una victoria al final, lo que sucedió en Boquerón nos muestra cómo es que actuaba el soldado boliviano en el momento en el que defendía una línea. Bien parapetado, bien guarnecido, bien armado, pudo resistir un pequeño grupo de algo más de 600 hombres a prácticamente la totalidad del ejército paraguayo durante más de 20 días. Pero lo más increíble es esto, que de los casi 14.000 paraguayos, 13.800, 13.500, 13.800 paraguayos, murieron 7.000 paraguayos por tomar el fortín Boquerón, mientras que de Bolivia solamente murieron la mitad, que igual es un desastre, pero fueron 300. Estamos hablando de 300 muertos bolivianos contra 7.000 muertos paraguayos. Eso podría, en cualquier analista militar, en cualquier análisis militar, eso se interpretaría definitivamente como una victoria del Paraguay, pero una victoria pírrica, una victoria que costó tremenda sangre al pueblo paraguayo. Por supuesto, al mando de Manuel Marzana Oroza, ahí surgen grandes líderes como el capitán Víctor Charato Estares, el capitán Tomás Manchego, quien muere en Boquerón, es enterrado ahí. El teniente coronel Marzana pasaba revista por las trincheras, por la Punta Brava, donde estaba el capitán Manchego al mando de la Punta Brava, y murieron muchísimos paraguayos. Verifica el estado de salud del teniente Velázquez paraguayo, y el teniente estaba ya prácticamente a punto de morir. Entonces el capitán Manchego le pide a su comandante, a Marzana, que si él moría en la defensa de Boquerón, que ambos cuerpos sean enterrados en una misma fosa, en un mismo lugar, en señal de amistad y fraternidad en medio de la guerra. La desmoralización del ejército es tal que el ejército boliviano entero se desbanda en el frente de batalla, abandona fortines
invade los caminos y se desbanda hacia el sur absolutamente en huida franca. Entre quienes están huyendo en esto está hay gente tan interesantes y tan valientes como el propio Germán Busch. Él lo admite en su propio diario de guerra. Dice, incluso yo estaba huyendo hasta que nos topamos con el general Peñaranda y el coronel Bernardino Bilbao Rioja, que nos reflexionaron y nos hicieron parar, y nos paramos ahí en kilómetro 7 y tratamos de contener a nuestros propios compañeros, y obviamente ahí establecimos la línea y mantuvimos la línea durante un año prácticamente. Ahí inclusive, en mi criterio, ese era el momento de hacer un alto. Se perdió Boquerón, que hay que decir que Boquerón, aunque muchos profesores incluso de los colegios se confunden, que Boquerón era un fortín boliviano, Boquerón abandonado. No, Boquerón era un fortín paraguayo que Bolivia invadió, esto hay que decirlo. Pero ahí, el momento de la caída de Boquerón, ahí debía hacerse un alto y que nuevamente tanto la diplomacia boliviana y la diplomacia paraguaya negocien. Ahí hubiéramos quedado mucho mejor en el mapa y no desangrarnos 3 años después. El Paraguay, una vez que veía que Bolivia establecía una línea defensiva, lo que hacía era avanzar por los espacios vacíos. Y es por eso que fue ocupando grandes porciones de territorio sin encontrar la resistencia del ejército boliviano, que estaba en otra parte estableciendo una línea. Un triunfo importante pero muy subestimado es la toma del fortín Alihuatá. Esto es en junio del 33, que es una larga jugada estratégica pergeñada por el general Kunt y ejecutada por Busch, donde los bolivianos salen por detrás del fortín, lo capturan, y es un lugar absolutamente estratégico durante todo el resto del año que va a permanecer en manos bolivianas. Entonces, durante Kunt tenemos el periodo en el cual el ejército boliviano está en posesión de la mayor cantidad de fortines paraguayos ocupados, de territorio chaqueño ocupado, y de cercanía hacia Asunción, diríamos así, ¿ya? Es decir, el periodo de Kunt es realmente un periodo victorioso hasta cierto punto. La derrota de Kunt va a comenzar en octubre de 1933 con la pérdida de un par de fortines cerca de Alihuatá. En octubre va a terminar perdiendo Alihuatá después de algunos solo meses de ocupación. La caída de Alihuatá va a propiciar la caída la salida de 2 divisiones bolivianas que van a quedar encerradas en Campo Villa, la 4ª y la 9ª, que es probablemente la derrota más grande del ejército boliviano en la guerra del Chaco. Así como Kunt obtuvo el mayor dominio territorial durante la guerra del Chaco, también obtuvo la peor derrota de la guerra del Chaco, que es la batalla de Campo Villa, donde aproximadamente entre un tercio y casi la mitad del ejército boliviano cae prisionero de los paraguayos. Ya, esa es una batalla absolutamente terrible, y es un momento en el cual parecería que Bolivia ya ha perdido la guerra, ya se la da por perdida. Una vez más, el ejército boliviano pierde la compostura, se retira no solamente de los fortines que había perdido, sino que se retira de Muñoz y se retira hasta Vallivián, que es cientos de kilómetros más arriba, para tratar de reagruparse, lo cual es una buena jugada. Reagruparse siempre es bueno. Cae el general Kunt en desgracia, lo cual era obvio después de haber perdido semejante batalla. Es destituido y se le otorga el mando al general Peñaranda, acompañado por un cuerpo colegiado, una especie de estado mayor de varios personajes relativamente cuestionables. Yo diría sobre todo que es cuestionable David Toro. Un hecho irónico, un hecho incomprensible, que un presidente en su momento no le dé la confianza al militar, a los mandos militares, para que conozca la guerra y tenga que traer del exterior a un alemán que poco conocía pues de nuestra cultura, de nuestra geografía, de nuestra idiosincrasia, poco conocía la realidad nuestra, y bueno, terminó conduciendo y también fracasando en la conducción del país.